Página 10. Filosofía de la redención, Philip Mainlander, 1876. 0.2. ¿Será posible el suicidio de Dios? Mainlander tiene una cosmovisión propia acerca del origen del universo. Dios, saturado de su propio superser, resuelve que la no existencia es mejor que la existencia. Conforme a ello, al igual que el Big Bang del comienzo final de todos los tiempos, se suicida, ávido de no ser, esta unidad simple que ha sido, ya no existe más. Ella se ha fragmentado, transformándose su esencia absoluta en el universo de la multiplicidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del universo. A diferencia del anuncio de la muerte de Dios, cuya popularidad se suele atribuir a Nietzsche, no son los seres humanos quienes han matado a Dios, sino que es él mismo quien lo ha hecho, se ha matado. Los astros señalan, no obstante, que no se deshizo de inmediato en la nada, sino que surgió el universo de la multiplicidad, de sus restos, un mundo en lucha. La motivación de este acto solo pudo ser resultado de una autorreflexión, pues nada podía existir junto a la unidad precósmica. Dios se encontraba, por así decirlo, en absoluta soledad y por consiguiente no podía ser motivado ni impedido por algo externo a ejecutar su única y gran obra. A este hecho se le atribuye su ser omnipotente, aunque en su generalidad no lo haya sido, puesto que su poder no podía ser autoaniquilado. Su omnipotencia, su poderío abarcaba todo el ser. Fuera de él, nada existía. En este sentido, su ser estaba limitado por nada. Este nihil constituyó su único obstáculo. Mainlander resume sus teorías centrales acerca de la desintegración de la unidad en la multiplicidad, la transición del campo trascendente hacia el inmanente, la muerte de Dios y el origen del mundo, en 7 resultados. El segundo atañe a este respecto, su esencia fue el obstáculo para la entrada inmediata en el no ser. Su poderío en relación consigo no era omnipotente en cuanto no podía por sí mismo ser exterminado de inmediato y por completo. Este obstáculo radicaba en Dios. Para la intuición de un sujeto cognoscente, no podía existir ningún ser más perfecto que el de una unidad simple en la trascendencia, por lo que tras la resolución divina no podría haber aspirado Dios en su suma perfección a un ser distinto y mejor. En definitiva, tenía solo la posibilidad de ser o no ser, y la filosofía de Mainlander reflexiona sobre la prevalencia de su negativa, cuya consecución inmediata, si bien fue el único gran impedimento, dio, no obstante, origen a la vida, pues lo que hoy se distingue como medio y meta yacía unido en la trascendencia de un modo insoluble. En un comienzo existe una vuelta repentina e inconcebible de perfección, sin tiempo ni espacio, que tiende hacia la nada. Increíblemente, esta es, en su descarga energética, lo que hoy la ciencia llamaría convencionalmente Big Bang. El curso irreversible de esta explosión originaria se extiende, a través de su fuerza omnipotente de creación, hasta el exterminio de toda su precedencia, la cual únicamente se encuentra aún presente existiendo, pero deviniendo hacia su extenuación. Mainlander es consciente de sus límites, existió efectivamente una unidad simple, sin embargo, no es posible descifrar en modo alguno lo que fue. Solo afirma que su ser fue saturado por su propio superser y que no se asemeja a ningún ser que podamos concebir. Porque todo ser que se conoce es, por el contrario, un ser cuya manifestación es movimiento o devenir. Si bien la muerte de Dios genera la vida, el curso vital no es distinto al proceso lento de desintegración divina. A través de la descomposición relativa al suicidio de Dios, Mainlander explica la multiplicidad y la igualdad esencial de las cosas por medio de la ley de causalidad. Como filósofo de la inmanencia, sondea el universo mediante su capacidad de conocimiento, la cual se basa en una unidad precósmica que se ha dividido en la multiplicidad y que ya no existe más.
¿Cómo se ha redimido el Dios trascendental por sí mismo? Como pensador consecuente de la inmanencia, responde aludiendo a principios inmanentes, a saber, voluntad y espíritu, los cuales no los utiliza como condiciones de conocimiento constitutivos para indagar en la resolución de la obra de una unidad precósmica, sino que estima la obra de la desintegración o transición mediante principios regulativos. De este modo, el suicidio de Dios o la transición despersonalizada de una unidad hacia la multiplicidad, es pensado como si se hubiese tratado de la decisión consciente de un acto de voluntad motivado. Mainlander aplica la libertad solo al campo de la trascendencia, es decir, a Dios antes del universo. Voluntad y espíritu son adjudicados a una unidad precósmica en cuanto no podía existir ninguna fuera y la motivación de la obra sabemos que solo pudo ser resultado de una autorreflexión. Cometido el suicidio divino, todo en el universo forma parte de la resolución divina de abrazar el no ser. La tendencia ocurre consciente o inconscientemente con estricta necesidad. De lo contrario, no se podría alcanzar la meta, a saber, el nihil negativum. Precisamente para lograr su consumación, la suma total de fuerzas presentes en cada fragmento ha de estar madura para la muerte. El hecho es que la autoconsciencia posibilita negar la perpetuación y tender hacia la autoaniquilación, para consumar finalmente el gran ciclo de la redención del ser. La filosofía mainlanderiana se origina en un nuevo saber, que no reconoce estar fundamentado en una fe, pero que descansa en una confianza y elogio divino a la muerte. El universo no surgió por un deseo de creación divina, sino que fue el resultado de un agotamiento de voluntad divina, de la decisión divina por dejar de ser. La descomposición de Dios, a saber, la desintegración de una unidad precósmica denominada Dios, que tiende hacia la multiplicidad inmanente llamada humanidad, no es infinita. El tránsito del ser a la nada finaliza, por consiguiente, en el no ser y nuestra vida solo es consecuencia o secuela de un Dios que resolvió suicidarse. Página 11.